Buenas noches, ingeniera. Mi nombre es Jiran Orellana, pertenezco al Laboratorio de Mecánica Newtoniana del GR6C y a continuación les voy a detallar lo que fue el videoinforme de la práctica número 13 con el título de Colisiones Elásticas 2D, cuyo objetivo fue determinar de manera experimental la conservación de cantidad de movimiento lineal y de la energía cinética en una colisión 2D, comparando valores que se obtuvieron experimentalmente en el simulador PET y en Tracker. Lo primero que se hizo fue realizar un video donde colisionaron las canicas y se devolvieron los datos de la siguiente manera: masa de las canicas, la altura del riel respecto al plano, la longitud del riel y los ángulos que se formaban los rieles respecto al plano y a un eje XY que está formado por las líneas que sigue el cursor del mouse. Después este mismo video se lo puso en el software tracker de la manera que se muestra en pantalla, tomando un eje XY con el centro de coordenadas en el punto donde colisionan las canicas para calcular las velocidades de impacto, las velocidades antes del impacto de la canica 1 y 2 y las velocidades después del impacto de la canica 1 y 2. En este mismo simulador se puede ver cómo nos dan valores de posición, velocidad en X, velocidad en Y, y posteriormente este mismo simulador se encargó de dar valores de cantidad de movimiento y energías cinéticas. Se te devolvieron los datos en la siguiente tabla. Para antes de la colisión: masa de la canica 1, masa de la canica 2, velocidad en X, velocidad en Y, cantidad de momento en X, cantidad de momento en Y y energía cinética. Para antes y después de la colisión son los que se muestran aquí en pantalla. Después, en el simulador PHET se introdujeron inicialmente los valores antes de la colisión de velocidades y las posiciones. Se hizo colisionar el sistema y se obtuvieron los siguientes datos después de la colisión: de velocidades en X, velocidad en Y, momento en X, momento en Y, y energía cinética que fue calculada por la misma aplicación, por el PHET. Ya con estos datos de momentos y energías cinéticas antes y después de la colisión en el PHET y en el tracker, se construyó la siguiente tabla de cantidad de movimiento lineal inicial y final en el tracker y de inicial y final en el PHET. Se pueden apreciar que son valores bastante similares. Después detallaremos qué significan, cómo se obtuvieron y demás conclusiones respecto a ellos. Y también de energía cinética del sistema de canicas. Aquí está marcado, aquí está un sistema de canicas. Antes de la colisión en el tracker y después de esa parte la corto. Se obtuvieron también una tabla de energías cinéticas del sistema, una energía cinética inicial y final en tracker y una energía cinética inicial y final en el PHET. Como se puede apreciar aquí en esta pequeña captura que hice en la parte de abajo, esto es a cargo del tracker. El tracker es quien se encarga de darnos las cantidades de movimiento para un cierto tiempo, y también se puede habilitar la opción para que dé las energías cinéticas. En este caso lo que se haría es, para calcular la energía cinética, utilizar la fórmula de un medio de masa por la velocidad al cuadrado, donde para la velocidad se sacaría el módulo, que es raíz de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado por un metro y por la masa. Y para las cantidades de movimiento pues sería lo mismo: los valores de Px, P de Y se sacaría su módulo y se multiplicaría de velocidad, sacaría su módulo en X y en Y se multiplicaría por la masa de las canicas. De esa manera también se calculan esos parámetros. Una vez con todos estos datos, se construye también una tabla en Excel de cantidad de movimiento versus tiempo de la canica 1 a la canica 2 y cantidad de movimiento lineal versus velocidad de la canica 1 y la canica 2. Ya con todos estos datos respondemos las preguntas de la práctica. ¿Existe alguna diferencia en la energía cinética del sistema? Sí, no, ¿por qué? Bueno, idealmente no debería existir ningún tipo de variación. Esto porque es una experimentación en un sistema totalmente elástico, es decir, coeficiente de restitución 1, y tanto la energía cinética como la cantidad de movimiento inmediatamente antes e inmediatamente después de la colisión se conservan. Pues vamos a ver qué fue lo que obtuvimos. Para las energías cinéticas del sistema inicial y final del tracker, pues vemos que sí varían. Esto básicamente porque el tracker es un programa que trabaja con simulaciones, no es un programa muy exacto.
Sin embargo, en el PHET podemos ver que la energía cinética inicial y la energía cinética final sí se conserva, cumpliendo con la conservación de la energía cinética. ¿Hay alguna variación en la cantidad de movimiento lineal? ¿Aumenta, disminuye, permanece constante? Pues bueno, en el caso de la cantidad de movimiento lineal es distinto porque podemos ver que sí se conserva. Varía por muy pocos decimales, pero a fin de cuentas es despreciable los decimales por los cuales varía, tanto en el tracker como en el PHET. Son valores muy cercanos, así que se podría decir que no existe ninguna variación, que son valores bastante aproximados y cumplen con la conservación de la cantidad de movimiento lineal. En las gráficas de cantidades de cantidad de movimiento respecto a la velocidad de tiempo, ¿existe alguna diferencia, aumento o disminución de la pendiente? ¿Por qué? ¿Qué representan estas gráficas? Bueno, aquí tenemos la gráfica de cantidad de movimiento lineal versus tiempo de la canica 1 y la canica 2. Es una gráfica algo irregular, donde la pendiente en cada punto representaría la fuerza que se debe aplicar al cuerpo para lograr una variación en la cantidad de movimiento lineal. Las dos pendientes varían porque las dos masas de las canicas son distintas. Sin embargo, en las gráficas de cantidad de movimiento versus velocidad, vemos que las pendientes son constantes, no varían. Esto es porque la pendiente, como se puede ver aquí en la ecuación de la recta, porque es una línea recta, corresponde a las masas de las canicas. Entonces no es que las pendientes varíen más allá de que dependen de la masa de cada canica. Determinar el error absoluto y relativo de la cantidad de movimiento, energía cinética y explicar a qué se debe tal valor. Para esta parte se tomaron como valores reales los arrojados por el PHET y como valores estimados los arrojados por el tracker al ser un programa menos preciso. Se calculó el error absoluto y mediante la fórmula del error relativo para la energía cinética inicial nos dio un valor de 0.35 a 35%, para energía cinética final un 43%, y para cantidad de momento lineal inicial un 0.01% y para la cantidad de momento lineal final un 0.01%. Los valores de cantidad de movimiento lineal son muy similares, como ya lo dije anteriormente, pero los valores de energía cinética inicial y final sí varían por bastante. ¿Por qué se debe a esto? Porque en el tracker, primeramente en la experimentación, no era un sistema ideal, existía rozamiento en las varillas de acero, aparte de que el tracker es un programa que trabaja a escalas, es un programa que no es preciso, que no es exacto, y un programa que calcula todos los parámetros en base a qué tan preciso se coloque los puntos de seguimiento en la simulación. Entonces, al ser un programa que depende de la exactitud de quien lo manipula, y ser un programa que trabaja a escalas y estimaciones, pues es por esa razón que existen estas variaciones en los valores que se obtuvieron con el tracker y con el PET. En resumen, se podría decir que idealmente sí, al ser una colisión elástica con coeficiente de restitución 1, se cumple la conservación de la cantidad de movimiento lineal y final, solo que en el software tracker los valores no reflejan dicha conservación porque son valores estimados. Sin embargo, en el simulador PET, al ser un simulador preciso, exacto, sin valores externos, pues efectivamente se evidencia la conservación de la cantidad de movimiento y energía cinética. Gracias.